Bienvenidos nuevamente a Edificándonos. Seguiremos entonces el estudio del libro de los Hechos, ahora en el capítulo 1, y vamos a partir del versículo 12 hasta el versículo 26, donde termina este primer capítulo. Aquí vamos a encontrar una porción de las Escrituras muy interesante respecto a lo que sigue de lo que ya había hablado Lucas en los versículos anteriores. Y recuerden que el Señor Jesús les había dicho a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén. Vendría la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, que es más bien una promesa que ya estaba en el libro de Joel y que va a ser cumplida un poco más adelante. Aquí en el versículo 12 vamos a tener lectura entonces del versículo 12 al versículo 14 del capítulo 1. Dice así: Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, ¿qué tenemos acá en estos versículos? Podemos observar entonces un escenario bien particular en el monte de los Olivos, según el versículo 12, ¿no? Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Ellos estaban entonces en el monte de los Olivos, donde el Señor Jesús ya había sido elevado al cielo, y ahora ellos retornan a Jerusalén, donde justamente el Señor Jesús les había dicho que no se fueran de ahí hasta que se cumpliera la promesa, hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, este monte llamado de los Olivos está muy cercano a Jerusalén. Está en el lado opuesto del valle de Cedrón, que se llama, y la distancia que menciona Lucas, si ustedes se fijan, dice camino de un día de reposo. Eso es muy interesante porque es una forma de expresión que tenían los israelitas, lo que hace pensar entonces que Lucas probablemente era un prosélito judío, por la forma en que expresa, digamos, esta frase, camino de un día de reposo. Es algo que se conocía entre los judíos. Ahora, ¿qué es eso de caminar a un día de reposo? Es un poco extraño para nosotros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto más o menos significaban unos 1000 a 1200 metros. Es lo que se podía caminar en el día de reposo. Y Lucas, recuerden ustedes que él sitúa la ascensión de Jesús muy cerca de Jerusalén, ¿ya? Donde justamente nuestro Señor Jesús había muerto y después resucitado, ¿ya? Decíamos entonces que Lucas está mencionando entonces esta distancia, aproximadamente entonces entre 1000 a 1200 metros. No es muy grande la distancia, pero desde ahí es donde ellos estaban y vuelven entonces a Jerusalén. Además mencionan que dice que estaban ahí hospedados los apóstoles. Obviamente faltaba Lucas Iscariote, el cual ya había muerto, y entonces encontramos aquí solamente a 11 de los apóstoles. Otro dato interesante es que dice que estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración. Esto va a ser algo constante en la iglesia del Señor desde el primer siglo, en estar dedicado a la oración. Todos juntos, de continuo, unánimes, dice. ¿Junto con quiénes? Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una pregunta válida es: ¿quiénes son estas mujeres? Hemos de suponer que estas mujeres son las mencionadas por Lucas en el Evangelio, porque recuerden que esta historia es continua. Lucas y luego Hechos está escrito a la misma persona, que es Teófilo.
lo que nos hace pensar que justamente Teófilo está leyendo, y Teófilo dice, acá dice que son junto con las mujeres. Teófilo piensa, bueno, ¿cuáles mujeres? Ah, las del escrito anterior, que le había hecho Lucas, donde ahí justamente menciona a varias discípulas en el Lucas capítulo 23, versículo 55, en el 24, versículo 1, en el versículo 9 y también en el versículo 22 de ese capítulo. Entonces, hemos de entender que se está refiriendo a esas mujeres, que son mujeres piadosas, que están unidas junto a entonces los apóstoles, a la madre de Jesús y a sus hermanos, o sea, la familia cercana de Jesús también estaban ahí. Esos mismos hermanos que en tiempos pasados no creían en él y ahora están ahí junto con los apóstoles, su madre, las otras mujeres y ellos también. Lo que nos hace pensar que ya son personas que se han dado cuenta realmente quién es Jesús. ¿Ya? Lucas, en el Evangelio de Lucas, menciona que en esta parte también, en el paralelo de esta sección, que los discípulos estaban cerca de Betania. Y aquí nos menciona que estaban cerca de los Olivos. Bueno, prácticamente está a la misma distancia. Betania está ubicada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros. Entonces, cuando dijo cerca de Betania, se refería a que justamente estaba a 1 kilómetro o 2 más o menos, a un día de reposo. Y más o menos está en la mitad de la distancia para estar cerca de Betania y cerca de Jerusalén. De ahí entonces la conclusión que podemos sacar de que cuando Lucas habla en el Evangelio que estaban cerca de Betania, se estaba refiriendo a eso, que estaba justo ahí en la mitad, entre Jerusalén y Betania. Podemos agregar también que justamente fue ahí, en ese lugar, donde Juan el Bautista bautizaba, según Juan capítulo 1, versículo 28. Entonces, es un lugar que también es conocido en el relato bíblico, específicamente en los evangelios. Un dato también muy interesante es que en el listado que menciona Lucas aquí en el libro de los Hechos, difiere pequeñamente del listado que él menciona de los apóstoles en el Evangelio. Es decir, aquí menciona a Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, etcétera, etcétera, y en el listado de Lucas en el Evangelio menciona a Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y pone a Andrés dentro de los 3 primeros. En cambio aquí en Hechos pone a Andrés en el 4.º lugar. Bueno, ¿tiene algo que ver esto de estar primero, segundo, tercero? Quizás probablemente tiene que ver porque Pedro, Juan y Jacobo fueron tomados como prácticamente columnas de la iglesia y ellos van a tener una participación activa en el relato que vamos a tener desde aquí para adelante. Entonces da vuelta, digamos, la posición de Andrés y lo pone en 4.º lugar. Bien. Vamos a leer también los versículos 15 en adelante y vamos a ver el 15 y el 16. Dice: por este tiempo un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse las escrituras en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Bien, dice por este tiempo, lo que hace pensar que no es el mismo momento en el que está relatado del versículo 12 al versículo 14. Dice por este tiempo, cercano a este momento en que está relatado del versículo 12 al 14, ahora nos menciona que hay un grupo como de 120, dice acá. ¿Ya? O en aquellos días, dice otra versión, en aquellos días, un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. ¿Ya? Este punto también es muy importante porque recuerdan ustedes que Jesús había dicho a los apóstoles acerca de esta gran comisión, donde ellos tendrían entonces que empezar el trabajo de la predicación. En este momento estamos con un apóstol menos. Hay solamente 11 en vez de 12,
Entonces viene el momento de buscar un reemplazo del que ya había partido, del que había traicionado al Señor, ¿ya? Debido entonces justamente a esta apostasía de Judas, es que falta uno de los apóstoles. Judas necesitaba ser reemplazado. El número 12 va a tener que estar completo. Vamos a tenerlo en esta sección a Judas, que falta, hay 11 y va a tomar otro a tomar su puesto. Luego más adelante vamos a ver que Santiago va a ser decapitado y otro va a tomar su puesto, que va a ser el apóstol Pablo. Y siempre se mantuvo entonces el número 12 de los apóstoles que tenían que cumplir con ciertos requisitos que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Bueno, otra de las cosas también interesantes es que Pedro se levanta, toma la iniciativa y alrededor de él habían aproximadamente 120 discípulos, ¿no?, que estaban reunidos. Y Pedro entonces se levanta a hablar a todos los hermanos, así también lo menciona el versículo, le llama hermanos, y va a hablar entonces sobre cómo buscar entonces el reemplazante de Judas. Pero Pedro primero va a ratificar de que todo lo que ha sucedido es que se ha cumplido las Escrituras, de que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, y este punto también es muy importante porque Pedro va a señalar que las Escrituras se están cumpliendo. Y lo que David había dicho sobre este momento son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que había predicho acerca de Judas, quien fue el que traicionó a nuestro Señor. Bien, si seguimos con el relato, dice, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de una terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó, por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. No me voy a detener mucho en este punto. Aquí tenemos el momento en que Judas, él se quita la vida. Lo importante, que donde quiero recalcar, es que se va a buscar el reemplazante de Judas. Y un punto no menor es que Judas era contado entre los apóstoles y era parte de este ministerio. Una palabra también que a veces usamos poco entre los cristianos, la palabra ministerio. Era parte de este ministerio. Pero ahora ya no lo es. Entonces, vamos a seguir en el verso 20. Dice, pues en el libro de los Salmos, y aquí va a citar entonces el libro de los Salmos, tal como dijo antes, que David, inspirado por el Espíritu Santo, entonces predijo acerca de todo esto. Dice, pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habita en ella, y que otro tome su cargo, dice el versículo 20. Aquí entonces vemos algo interesante de lo que está diciendo Lucas, es que habiendo concluido Lucas su propia declaración, entre un paréntesis que hace ahí, Lucas reanuda su cita de los comentarios de Pedro. Pedro se había referido a las escrituras concernientes a Judas en el versículo 16, que es lo que vimos antes, ¿no? Ahora va a citar las escrituras y son justamente estos textos que son del libro de Salmos, ¿ya? Primero dice que su morada sea desolada y que nadie habite en ella. Esta es una cita del Salmo 69, versículo 25, lo que significa que dejaría atrás una morada desierta. Y algo está desierto, va a tener que ser habitado, porque luego dice que otro tome su cargo. Que otro tome su cargo, y cargo en griego es episcope. Que otro tome esta función. Y este está citado del Salmo 109, versículo 8, y significa que
la muerte de Judas iba a dejar una vacante, la cual obviamente había que llenar, había que reemplazarla, había que ocuparla. La palabra entonces traducida aquí, episcope, significa supervisión, supervisor o oficio a veces. Ahora alguien más tendría que ser hecho apóstol, sirviendo en la posición más alta y santa que Judas había obviamente dejado porque se había quitado la vida. Entonces hay que buscar un reemplazante. Versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, dice, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y estos puntos son muy importantes porque dado de que hay algunos grupos religiosos que nombran apóstoles dentro de sus miembros, la verdad es que está muy lejos de cómo la palabra del Señor menciona que debe ser reemplazado un apóstol. Un apóstol, según lo que dice los versículos 21 hacia adelante, es alguien que haya acompañado en todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, es decir, un discípulo muy cercano que andaba también junto con los apóstoles. Había sido testigo ocular de muchos hechos que el Señor Jesús realizó. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, desde el ministerio del Señor, desde ahí, desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba en el cielo, es decir, también fue testigo de la resurrección. Recuerde que el Señor se apareció a muchas personas, a muchos discípulos. Y entonces estaba contado dentro de ellos. Y eran testigos oculares de lo que al Señor Jesús le había pasado. ¿Ya? Otras versiones dicen de estos que han estado entre nosotros, que han entrado y salido, en el sentido de que siempre estuvieron con ellos alrededor, ¿no? Y comenzando el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba en el cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros en su resurrección. Estos son los verdaderos testigos que vieron con sus ojos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que estuvieron todo el periodo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que elimina inmediatamente todos aquellos personajes, todos aquellos falsos que intentan llamarse apóstoles hoy en día y desde hace mucho tiempo, ¿no? Y seguirán hasta que el Señor venga, llamándose como ellos quieren e intentando engañar a las personas de que son apóstoles del Señor cuando no cumplen con el estándar que mencionan las Escrituras. Este estándar que está hablando Pedro es tan contundente que ellos miran a su alrededor y ven quiénes de ellos cumplen con este estándar. Y dice que presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Se presentan entonces a dos hombres cumplían con este estándar que es mencionado por Pedro. José, que fue llamado Barsabás, que es un nombre hebreo, y Justo, que es un nombre romano. Y también a Matías. Estos dos fueron nombrados, es decir, fueron propuestos, porque había más de uno que cumplía entonces el estándar que se estaba pidiendo. Sigamos leyendo entonces el versículo 24. Dice que después de orar, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar el ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí hay unos detalles muy interesantes y que no podemos dejar pasar, que subraye usted en su Biblia. ¿Cuál detalle? Primero, es que los apóstoles no eligieron cuál de estos hombres sería un apóstol,
Si ustedes se fijan. Ellos no dijeron, nos presentan a los dos, este es. Los apóstoles no hicieron eso, no eligieron a uno de ellos. ¿Ya? De hecho, nunca fue una prerrogativa, esa es la palabra, prerrogativa de los hombres elegir los apóstoles de Cristo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron? Fíjense, oraron. Eso es lo que hicieron. Oraron y dijeron lo siguiente. ¿Qué hicieron entonces los apóstoles? Dice el versículo que oraron para que el Señor les mostrara cuál había elegido. El Señor les iba a mostrar cuál de ellos había elegido. Así que ellos oraron. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos. Están pidiendo que el Señor muestre, porque Él conoce los corazones. Y muéstrenos cuál de estos dos has escogido. No que nosotros hemos escogido, sino que tú, Señor, has escogido para ocupar el ministerio y el apostolado. Ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y aquí también es un punto muy importante. Es que dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y aquí se nos desarma y dice, echaron suerte, ¿qué es eso? ¿Jugaron a la lotería? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué echaron suerte? ¿Qué significa esto de echar suerte? Entonces vamos a ir a algunos comentaristas muy interesantes que nos muestran algunas ideas sobre esto. Hay varios métodos de echar suerte. Y no podemos estar seguros exactamente cuál de ellos utilizaron, pero los judíos usaban una metodología de echar suerte. El comentarista Lenski dice lo siguiente: probablemente 2 marcas, cada una con un nombre, fueron colocadas en un recipiente que fue sacudido tan fuerte como uno salió volando. Este indicó la elección. La costumbre de echar suerte de esta manera era muy antigua. Se remonta a Homero. En esta ocasión, el resultado no fue fruto de la casualidad. Dios usó el proceso para que el hombre seleccionado fuera el nombre del hombre que había elegido. En este caso fue Matías. Fue contado con los 11 para que hubiera una vez más 12. Ahora, todo estaba listo para que el Espíritu viniera, para que los apóstoles pudieran comenzar y a llevar a cabo las órdenes que el Señor Jesús les había mandado en la Gran Comisión. Habían 11, se necesitaban 12. Se cumple entonces. Por el contrario, hay otros comentaristas, como Campbell Morgan, dice que él se encuentra dentro de los que han sostenido que todo este procedimiento fue incorrecto. Se podría argumentar que Pedro aún no estaba inspirado, porque el Espíritu Santo aún no había venido, y que fue característicamente apresurado e impetuoso, como ya lo vemos en los evangelios, cuando dirigió a los apóstoles a reemplazar, en este caso, a Judas. Entonces dice que fue impetuoso. La verdad es que, sin embargo, es que la voluntad de Dios se llevó a cabo. Lucas seguramente estaba bajo la guía del Espíritu Santo cuando escribió el libro de los Hechos y escribió que Matías fue, fíjense ustedes, dice el versículo, fue contado con los 11 apóstoles. Eso significa que fue ratificado, que lo que hicieron fue correcto, estuvo bien. Matías, entonces, por lo tanto, fue verdaderamente elegido por Dios como un apóstol, porque no podría haber sido un apóstol si Dios no lo hubiera escogido, es lo que ellos habían orado. Y esto entonces de echar suerte es algo que era una tradición también dentro del judaísmo. Lo encontramos en Levíticos capítulo 6, versículo 8. Puede consultarlo. También en Números capítulo 26, versículo 55.
Jonás capítulo 1 versículos 7 y 8, y hay otros más. Entonces este procedimiento que usaron los judíos era normal entre ellos, ¿no? Era normal. No era algo que haya sido una sorpresa o algo medio esotérico lo que realizaron. El hermano Gwen Partain, en su comentario sobre el libro de los Hechos, él también señala que el proceso fue probablemente el mismo que vemos en Primera de Crónica capítulo 26 versículo 13. Se colocaron piedras marcadas de alguna manera para distinguirlas entre los recipientes o una jarra, se agitaron hasta que sale una de ellas. Cuando uno está dando vuelta, sale una de ellas, en este caso la que representaba a Matías. Así, entonces, terminamos esta sección del capítulo 1 y llegamos al final de los versículos donde encontramos el procedimiento correcto para elegir a un apóstol, y usan entonces una metodología que tenían los israelitas y que es aprobada por Dios, porque luego Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Matías fue contado con los 11 apóstoles. En el próximo capítulo vamos a encontrar entonces el momento donde se va a cumplir la promesa que el Señor les hizo a los apóstoles, así que no se pierda el siguiente video que vamos a estar revisando con detalle. Que el Señor les bendiga.